El revólver presionaba contra la sien de Jorge Negrete mientras el gobernador sonreía con la frialdad de una serpiente. Última oportunidad, charro, susurró el hombre más poderoso de Jalisco. O cantas mi canción, o esta noche será tu último espectáculo. El aire en el salón privado del Teatro Degollado se había vuelto espeso como melaza, cargado de whisky barato, humo de puros y el sudor del miedo que ningún hombre quiere admitir que siente. Pero para entender cómo el charro cantor llegó a estar a segundos de la muerte en esa madrugada de 1948, necesitamos retroceder 12 horas, cuando todo comenzó con lo que parecía ser solo otra noche de gloria en Guadalajara. Jorge había llegado a la ciudad con la arrogancia de quien conquistaba corazones en cada teatro de la República. Sus botas de charol brillaban bajo las luces del hotel, y su traje de charro bordado en plata reflejaba la confianza de un hombre acostumbrado a que el mundo se rindiera a sus pies. La suite presidencial lo esperaba, las flores de sus admiradoras inundaban el lobby, y los periodistas se agolpaban como moscas en miel esperando una declaración del ídolo nacional. Señor Negrete, había gritado uno de los reporteros, ¿es cierto que el gobernador Castellanos quiere reunirse con usted esta noche? Jorge se había detenido en seco. Alejandro Castellanos. El nombre le provocaba un sabor amargo en la boca. Había escuchado los rumores, las historias susurradas en cantinas sobre desapariciones, sobre campesinos que se atrevían a reclamar sus tierras y amanecían flotando en el río Santiago. Pero México era un país de rumores, y él era un artista, no un político. Los artistas cantamos para el pueblo, había respondido con esa sonrisa que derretía multitudes, no para los poderosos. Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en ese momento supo que había cruzado una línea invisible pero real como un tajo de navaja. La primera amenaza llegó 2 horas después. Un sobre sin remitente deslizado bajo su puerta. Dentro, una fotografía de su madre en Guanajuato regando sus flores, y una nota escrita a mano, ¡qué jardín tan hermoso! Sería una tragedia que le pasara algo a las flores. No había firma, pero el papel olía a los puros habanos que fumaba Castellanos, un aroma distintivo que Jorge había aprendido a reconocer en las recepciones oficiales. Sus manos temblaron por primera vez en años. No por él, nunca por él, sino por la mujer que lo había criado con tortillas de maíz y canciones de cuna, que guardaba cada una de sus fotografías de periódico como si fueran reliquias sagradas. El teléfono sonó cortando el silencio como una cuchillada. La voz al otro lado era suave, casi paternal. Jorge, muchacho, espero que hayas recibido mi pequeño regalo. Castellanos. No era una pregunta. Gobernador Castellanos para ti, estrella. Mira, tengo una propuesta que te va a interesar. Esta noche, después de tu función, vas a venir a una pequeña reunión privada. Hay unas personas muy importantes que quieren conocerte. ¿Y si me niego? La risa que siguió fue como cristales rotos. Nadie se niega a una invitación mía, Jorge. Nadie que quiera seguir cantando, al menos. La línea se cortó, dejando a Jorge con el auricular en la mano y una decisión que cambiaría su vida para siempre. El espectáculo de esa noche fue diferente. Jorge subió al escenario del Teatro Degollado sabiendo que podría ser la última vez que su voz resonara en esas paredes históricas. El público, ajeno al drama que se desenvolvía entre bastidores, lo recibió con la ovación de siempre. Miles de voces cantando al unísono México lindo y querido, pero Jorge apenas podía concentrarse en las palabras. Entre la multitud, identificó los rostros que no pertenecían. Hombres con trajes demasiado caros para ser trabajadores, demasiado tensos para ser admiradores genuinos. Los ojos de Castellanos eran evidentes incluso cuando no podía verlos directamente. Durante la interpretación de Juan Charrasqueado, su mirada se fijó en una mujer en la tercera fila. Pelo negro recogido en un moño elegante, vestido azul marino que hablaba de clase pero no de ostentación. Lo que lo impactó fueron sus ojos, tenían la misma expresión de animal acorralado que él sentía en su pecho. Al finalizar la canción, ella le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. Un movimiento sutil hacia la salida lateral del teatro. Jorge entendió el mensaje inmediatamente, aunque no sabía por qué. El último número fue ella, y nunca la había cantado con más sentimiento.
Cada palabra se sentía como una despedida, cada nota como un ruego silencioso por perdón. Cuando terminó y las cortinas se cerraron, el rugido del público parecía venir de otro mundo. En su camerino, mientras se cambiaba el traje de charro por ropa de calle, encontró otro sobre. Esta vez, la letra era diferente, femenina. Si quieres salir vivo de esta noche, ven solo. Puerta trasera. 10 minutos. Una amiga. Jorge dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Afuera, escuchó los pasos pesados de los guardias de Castellanos acercándose por el pasillo principal. Era ahora o nunca. La puerta trasera se abrió a un callejón que olía a basura húmeda y esperanzas muertas. La mujer del vestido azul lo esperaba fumando un cigarrillo, sus manos temblando ligeramente en la penumbra. Soy Elena Vázquez, dijo sin preámbulos. Mi esposo era el juez federal que investigaba los negocios de Castellanos. Era. Lo encontraron ahogado en su propia tina hace 3 meses. Castellanos estuvo en su funeral, llorando como un niño. Hasta envió flores. Jorge sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Por qué me ayudas? Porque esta noche no solo quiere comprarte o asustarte. Esta noche quiere que seas cómplice. Van a firmar unos contratos que legalizarán el despojo de tierras ejidales en 5 municipios. Miles de familias se quedarán sin hogar y tu nombre estará en los periódicos como testigo de honor de la generosa donación del gobierno. Las palabras cayeron sobre Jorge como piedras. ¿Y si me niego? Tu madre ama mucho sus flores. No necesitaba decir más. Jorge cerró los ojos y por un momento fue de nuevo el niño de 8 años que había visto a su padre humillarse ante el hacendado local para conseguir trabajo. Había jurado entonces que nunca se inclinaría ante nadie. ¿Qué sugieres? Elena tiró el cigarrillo y lo aplastó con el tacón. Que seas más inteligente que mi esposo. Él quiso enfrentar a Castellanos con la ley. Tú tienes algo que él nunca tuvo, la voz del pueblo. No entiendo. El pueblo te ama, Jorge. Si esta noche sales vivo de esa reunión, pero salen también las noticias de lo que realmente pasó ahí, Castellanos no podrá tocarte. El escándalo sería demasiado grande. Le entregó una pequeña cámara fotográfica. Está cargada. 6 disparos. Úsalos bien. Jorge tomó la cámara sintiendo su peso como el de una pistola. ¿Por qué arriesgas tu vida por esto? Porque mi esposo murió creyendo en la justicia. Yo voy a vivir haciéndola. Los pasos que se acercaban por el callejón nos interrumpieron. Elena desapareció en las sombras como si nunca hubiera existido, y Jorge se encontró cara a cara con 2 hombres que parecían hechos de cicatrices y malas decisiones. El gobernador lo está esperando, señor Negrete, dijo uno de ellos con una cortesía que no llegaba a sus ojos. El viaje al rancho de Castellanos se hizo en un silencio pesado. Jorge miraba por la ventanilla los campos de agave que se extendían bajo la luna llena, preguntándose si sería la última vez que veía el paisaje de su México querido. La cámara, oculta en el bolsillo interior de su saco, se sentía como un carbón ardiente contra su pecho. El rancho La Esperanza era una ironía cruel, una hacienda colonial rodeada por alambradas y torres de vigilancia que más parecía una prisión que una residencia. Las luces de la casa principal creaban charcos dorados en el patio de adoquines, pero no había calor en esa luminosidad. Castellanos lo esperaba en la puerta principal. Era un hombre más bajo de lo que Jorge había imaginado, pero su presencia llenaba el espacio como gas venenoso. Su traje gris estaba cortado a la perfección, y su sonrisa mostraba dientes demasiado blancos para ser naturales. El mismísimo charro cantor, exclamó abriendo los brazos como si recibiera a un hijo pródigo. Qué honor tener al orgullo de México en mi humilde hogar. Gobernador, Jorge logró mantener la voz firme. Pasa, pasa. Hay unas personas que mueren por conocerte. El interior de la casa era una exhibición obscena de riqueza mala vida. Tapetes persas cubrían pisos de mármol italiano, y las paredes estaban adornadas con arte religioso que parecía burlarse de su propio mensaje de redención. El aroma de flores cortadas no lograba enmascarar completamente el olor subyacente de corrupción que impregnaba cada rincón.
En el salón principal, 5 hombres esperaban alrededor de una mesa de caoba que podría haber alimentado a una familia campesina durante un año. Jorge reconoció a algunos, empresarios que habían aparecido en los periódicos, políticos que prometían cambio en cada campaña y que después desaparecían en mansiones como esta. Caballeros, anunció Castellanos, permítanme presentarles a nuestro invitado de honor. Los murmullos de saludo se sintieron como susurros en un funeral. Jorge tomó la silla que le ofrecieron, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y catalogado. «¿Whisky?», preguntó Castellanos sirviendo sin esperar respuesta, «el mejor de Escocia». «Nada es demasiado bueno para nuestros artistas nacionales». Jorge aceptó el vaso pero no bebió. El líquido dorado se agitaba con el temblor imperceptible de sus manos. «Imagino que te preguntarás por qué estás aquí», continuó el gobernador sentándose al frente. «La verdad es simple, necesitamos tu ayuda». «¿Para qué?». «Para modernizar Jalisco. Para traer progreso a nuestra gente. Para construir el futuro». Las palabras sonaban hermosas, pero Jorge había aprendido que las palabras más hermosas a menudo escondían las intenciones más feas. Uno de los hombres, que llevaba una barba perfectamente recortada, se inclinó hacia adelante. «Verás, Jorge, tenemos unos proyectos de desarrollo que van a transformar la región. Fábricas, carreteras, empleos para miles de personas». «Suena admirable», respondió Jorge cuidadosamente. «Lo es», continuó el hombre. «El único problema es que algunas tierras ejidales están obstaculizando el progreso. Campesinos que se aferran al pasado, que no entienden las oportunidades que se les ofrecen». Jorge sintió que la trampa se cerraba lentamente. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Castellano sonrió y puso sobre la mesa un folder de cuero rojo. «Queremos que seas el embajador de estos proyectos. Tu rostro en las campañas, tu voz explicando a la gente los beneficios del cambio. Tu respaldo moral». «¿A cambio de qué?». «De nada», la sonrisa se amplió. «Solo de asegurar que tu carrera siga floreciendo. Y que tu familia siga, segura». El silencio que siguió fue tan denso que Jorge podría haberlo cortado con un cuchillo. Sabía que había llegado el momento de la verdad, el instante en que un hombre descubre de qué está hecho realmente. «¿Puedo ver los documentos?». Castellanos asintió y deslizó el folder hacia él. Jorge lo abrió fingiendo interés casual, pero sus ojos grababan cada detalle, cada nombre, cada cifra. La cámara de Elena parecía quemarle el pecho. Los contratos eran peores de lo que había imaginado. No se trataba solo de 5 municipios, sino de 15. No solo de tierras ejidales, sino de reservas naturales completas. Los números hablaban de millones de pesos, de concesiones mineras que durarían décadas, de un saqueo sistemático disfrazado de progreso. «Impresionante», murmuró Jorge pasando las páginas lentamente. «¿Verdad que sí?». Castellano se relajó visiblemente. «Con tu apoyo, la gente entenderá que es por su propio bien». Jorge llegó a la última página y vio su nombre ya impreso en la línea del testigo de honor. Solo faltaba su firma. Al lado, una pluma de oro esperaba como una serpiente dormida. «Es mucha responsabilidad», dijo Jorge cerrando el folder. «La grandeza siempre conlleva responsabilidad», respondió uno de los empresarios. «Los hombres pequeños se conforman con cantar en cantinas. Los grandes cambian el destino de su pueblo». Jorge se puso de pie súbitamente, fingiendo nerviosismo. «Disculpen, necesito un momento de aire fresco». «¿Esta decisión?». «Por supuesto», Castellano se mostró comprensivo. «Es mucho que procesar. Pero no demasiado tiempo, Jorge. La madrugada no espera a nadie». Jorge salió al patio sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Una vez fuera, caminó hacia la fuente del centro, donde el sonido del agua podría enmascarar cualquier ruido que hiciera. Con movimientos precisos, sacó la cámara y comenzó a fotografiar los documentos que había memorizado página por página. 1, 2, 3 disparos de la cámara. En la cuarta fotografía, una mano de hierro se cerró sobre su muñeca. «¿Qué crees que haces, estrellita?». Jorge se volvió y se encontró con el rostro pétreo de uno de los guardias de Castellanos.
El hombre era del tamaño de un ropero y tenía los ojos de alguien acostumbrado a resolver problemas de manera permanente. Nada, Jorge intentó mantener la calma, solo necesitaba. La bofetada lo envió tambaleando contra la fuente. El agua salpicó su camisa mientras la cámara volaba de sus manos y se estrellaba contra los adoquines. Nada, El guardia recogió los pedazos de la cámara. ¿Y esto qué es? Jorge vio cómo sus esperanzas se hacían añicos junto con el aparato fotográfico. El plan de Elena se había desplomado, y ahora no solo estaba en peligro él, sino también la mujer que había arriesgado todo por darle una oportunidad de pelear. Llévalo adentro, ordenó el guardia a su compañero. El patrón va a querer hablar con él. El regreso al salón se sintió como una marcha fúnebre. Castellanos los esperaba con la misma sonrisa, pero ahora sus ojos tenían el brillo de un predador que ha confirmado que su presa está herida. Jorge, murmuró moviendo la cabeza con falsa decepción. Me duele mucho que hayas malinterpretado nuestra hospitalidad. No sé de qué habla. Por favor, Castellanos chasqueó los dedos y el guardia puso los restos de la cámara sobre la mesa. Respétame al menos con tu silencio si no puedes hacerlo con tu honestidad. Los otros hombres se habían puesto tensos. Jorge pudo ver que algunos tocaban bultos bajo sus sacos que claramente no eran cigarrillos. La pregunta ahora, continuó Castellanos sirviéndose otro whisky con calma estudiada, es ¿qué vamos a hacer contigo? Jorge enderezó los hombros. Si iba a morir, al menos moriría de pie. Pueden matarme, dijo con voz firme, pero no pueden matar lo que represento. ¿Y qué crees que representas? La dignidad del pueblo mexicano. La voz de los que no tienen voz. La carcajada de Castellanos resonó en el salón como el ladrido de un perro rabioso. ¿Dignidad? ¿Tú hablas de dignidad? Eres un cantante, Jorge, un payaso con traje brillante que entretiene a las masas para que se olviden de sus miserias. No eres un héroe, eres una distracción. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico porque Jorge sabía que había algo de verdad en ellas. Durante años había vivido en una burbuja dorada, creyendo que su fama era lo mismo que su importancia. Quizás tengas razón, admitió Jorge. Quizás he sido solo un entretenimiento. Pero esta noche puedo ser algo más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un mártir? Los mártires se olvidan, Jorge. Dentro de 5 años, nadie recordará tu nombre. Pero recordarán lo que pasó aquí esta noche. ¿Quién va a contarlo? Castellanos extendió los brazos abarcando el salón. ¿Estos caballeros? ¿Mis empleados? Todos tenemos mucho que perder y mucho que ganar manteniendo nuestros secretos. Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Castellanos tenía razón. No había testigos, no había evidencia que hubiera sobrevivido, no había forma de que la verdad saliera de esa habitación. Entonces recordó las palabras de Elena, tú tienes algo que él nunca tuvo, la voz del pueblo. Tienes razón, dijo Jorge con una calma que lo sorprendió a él mismo. Nadie va a contar lo que pasó aquí esta noche. Castellanos sonrió triunfante. Ahora estás siendo sensato. Porque yo voy a contarlo. La sonrisa se desvaneció del rostro del gobernador como tinta en agua. Vas a firmar esos contratos, y después vas a salir de aquí y vas a seguir cantando como si nada hubiera pasado. No. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. ¿Perdón? Dije que no. No voy a firmar nada, no voy a ser cómplice de esto, y no voy a quedarme callado. Castellanos se puso de pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de frialdad mortal. Con un movimiento fluido, sacó una pistola de su saco y la puso sobre la mesa. Jorge, me temo que no me entendiste bien. Esta no es una petición. Jorge miró la pistola, después el rostro de Castellanos, después los ojos de los otros hombres en la habitación. Todos esperaban que se quebrara, que suplicara, que se convirtiera en el animal asustado que habían reducido a tantos otros. En cambio, se acercó a la mesa y tomó la pluma de oro. Tienes razón, dijo Jorge. No es una petición. Los ojos de Castellanos se llenaron de satisfacción mientras Jorge tomó el documento.
Pero en lugar de dirigirse a la línea de la firma, Jorge comenzó a escribir en el margen superior de la primera página. ¿Qué estás haciendo? Jorge siguió escribiendo con letra clara y firme: yo, Jorge Negrete, fui forzado bajo amenaza de muerte a estar presente en esta reunión donde se planea el despojo ilegal de tierras ejidales en 15 municipios de Jalisco. ¿Los responsables son? La mano de Castellanos se estrelló sobre la suya, deteniéndolo. ¿Estás loco? Puede ser. Jorge levantó la vista. Pero estoy cuerdo lo suficiente para saber que ese documento, aunque lo rompas ahora, ya está firmado en mi memoria. Y mi memoria cantará mañana en cada radio de México. Castellanos tomó la pistola y la apuntó directamente al pecho de Jorge. Nadie va a creerte. Eres un cantante histérico que inventó una historia para generar publicidad. Quizás. Pero el pueblo mexicano ama las canciones tristes, Alejandro. Y la canción de un charro que murió por defender la tierra de su gente va a ser un éxito durante generaciones. Fue en ese momento que Jorge vio algo que nunca había esperado ver en los ojos de Castellanos: miedo. Real, puro, desnudo miedo. Además, continuó Jorge con voz cada vez más firme: no soy el único que sabe lo que pasa aquí. ¿De qué hablas? Elena Vázquez. La viuda del juez. Ella sabe que estoy aquí, sabe por qué estoy aquí, y si no salgo vivo de esta habitación, mañana todos los periódicos de México van a tener una historia que contará sobre el gobernador que mata artistas en su propia casa. La mentira salió de sus labios con una convicción que él mismo no sabía que poseía. Elena no sabía nada más allá de lo que había pasado en el callejón, pero Castellanos no tenía forma de saberlo. Estás farolando. ¿Quieres apostar tu carrera política a esa posibilidad? El silencio que siguió fue eléctrico. Jorge pudo escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra, pero mantuvo la mirada fija en los ojos de Castellanos. Finalmente, el gobernador bajó la pistola. Eres más inteligente de lo que pensé. O más desesperado. Castellanos caminó hacia la ventana, dándole la espalda por primera vez en toda la noche. Jorge sabía que era el momento más peligroso, cuando un hombre poderoso se siente acorralado. ¿Qué quieres?, preguntó Castellanos finalmente. Que destruyas esos contratos. Que canceles todos esos proyectos. Que dejes en paz a esas familias. ¿Y a cambio? A cambio me voy de Jalisco mañana temprano y nunca vuelvo a mencionar lo que pasó aquí. Castellanos se volvió lentamente. Su rostro había recuperado parte de su compostura, pero Jorge podía ver las grietas en su armadura. ¿Y cómo sé que vas a cumplir tu parte del trato? Porque soy un artista, no un político. No gano nada manteniendo enemigos poderosos. Solo quiero seguir cantando. Era otra mentira, pero una que Castellanos quería creer. Además, añadió Jorge, si algo me pasa después de esta noche, todos van a recordar que el último lugar donde me vieron vivo fue en tu casa. Castellanos regresó a la mesa y tomó los documentos. Por un momento, Jorge pensó que iba a firmarlos de cualquier manera, que toda su valentía había sido inútil. En cambio, Castellanos los alimentó al fuego de la chimenea uno por uno. Esto no termina aquí, Jorge. Lo sé. Algún día vas a cometer un error, y ese día estaré esperando. También lo sé. Las llamas consumieron los contratos lentamente, cada página convirtiéndose en cenizas que flotaron hacia la chimenea como las almas liberadas de los campesinos que nunca sabrían lo cerca que habían estado de perderlo todo. Mis hombres te van a escoltar a tu hotel, dijo Castellanos sin mirarlo. Tienes hasta el amanecer para salir de mi estado. Jorge se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Alejandro. ¿Qué? La próxima vez que escuches, México lindo y querido, en la radio, acuérdate de esta noche. Acuérdate de que México es lindo y querido precisamente porque hay gente dispuesta a morir por protegerlo. Jorge salió de la habitación sin esperar respuesta. El viaje de regreso al hotel se hizo en el mismo silencio pesado del viaje de ida, pero ahora el silencio tenía un sabor diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el silencio de la victoria conseguida a un precio altísimo. En su habitación del hotel, Jorge se desplomó en la cama sin quitarse la ropa.
Sus manos temblaron incontrolablemente durante varios minutos mientras la adrenalina abandonaba su sistema. Había ganado, pero sabía que era una victoria temporal. Castellanos era como una víbora herida, más peligrosa que nunca. A las 5 de la mañana, mientras empacaba sus pocas pertenencias, alguien tocó suavemente a su puerta. Jorge abrió esperando encontrar a los matones de Castellanos, pero en cambio vio a Elena Vázquez. Llevaba el mismo vestido azul de la noche anterior, pero ahora se veía arrugado y cansado, como si hubiera pasado la noche entera despierta. Pensé que estarías muerto, le dijo simplemente. Yo también lo pensé. Elena entró a la habitación y se sentó en la única silla disponible. ¿Funcionó? Jorge le contó todo, la reunión, la cámara destruida, la confrontación final, los documentos quemándose en la chimenea. Elena lo escuchó sin interrumpir, sus ojos brillando con una emoción que Jorge no pudo identificar completamente. Mi esposo habría estado orgulloso, dijo finalmente. Tu esposo era un hombre valiente. Tú también lo eres. Jorge negó con la cabeza. Anoche no fui valiente. Anoche fui un hombre aterrorizado que no tuvo más opción que pelear. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta se quedó flotando en el aire mientras Jorge terminaba de empacar. No tenía una respuesta, y sospechaba que Elena tampoco la esperaba. ¿Vas a estar bien?, le preguntó Jorge. Castellanos no puede tocarme sin confirmar que todo lo que dijiste era verdad. Mientras actúe como si no supiera nada sobre anoche, estaré segura. ¿Y qué vas a hacer? Elena sonrió por primera vez desde que la había conocido, y Jorge vio en esa sonrisa el eco de la mujer que había sido antes de que la corrupción le arrebatara a su esposo. Voy a esperar. Los hombres como Castellanos siempre cometen errores. Y cuando lo haga, voy a estar lista. Se despidieron con un apretón de manos que significó más que 1000 abrazos. Jorge sabía que probablemente nunca volvería a ver a Elena Vázquez, pero también sabía que nunca la olvidaría. El tren que lo llevó fuera de Jalisco partió con las primeras luces del amanecer. Jorge miraba por la ventanilla los campos que se extendían hasta el horizonte, consciente de que había cambiado algo fundamental en su interior durante esas 12 horas que parecían haber durado una eternidad. No había salvado a México esa noche, ni siquiera había salvado a todas las familias que seguirían sufriendo bajo el yugo de hombres como Castellanos. Pero había salvado algo más valioso y más frágil, la posibilidad de que un artista pudiera ser algo más que entretenimiento, de que la voz del pueblo pudiera alzarse incluso desde un salón lleno de poderosos. Durante las semanas siguientes, Jorge siguió cantando en teatros de toda la República. Nunca mencionó lo que había pasado en Guadalajara, nunca contó la historia de esa noche. Pero algo había cambiado en su voz, una profundidad nueva que el público percibía sin entender completamente. Los periódicos reportaron que varios proyectos de desarrollo en Jalisco habían sido pospuestos indefinidamente debido a complicaciones técnicas. Castellanos siguió siendo gobernador, siguió siendo poderoso, pero Jorge notó que ya no aparecía tan frecuentemente en las páginas sociales, que sus sonrisas en las fotografías oficiales parecían más forzadas. 3 meses después, Jorge recibió una carta sin remitente. Dentro, un recorte de periódico que hablaba sobre la misteriosa muerte de Elena Vázquez, encontrada en el río Santiago después de un aparente accidente automovilístico. Junto al recorte, una nota manuscrita: los accidentes pasan, estrellita. Espero que sepas nadar. Jorge guardó la carta en una caja junto con otras cartas importantes, la primera crítica favorable de su carrera, una foto con su madre el día que compró su casa, una rosa seca que le había regalado una niña después de un concierto en Oaxaca. La carta de Castellanos ocupó su lugar entre esos tesoros, no como una amenaza, sino como un recordatorio. El recordatorio de que la dignidad tiene un precio, y que algunos precios valen la pena pagar. Jorge Negrete siguió cantando hasta su muerte prematura en 1953, pero quienes lo conocían bien notaron que después de 1948 había algo diferente en él. Una gravedad nueva, una conciencia de que el arte verdadero no existe en el vacío, sino en el mundo real donde las decisiones tienen consecuencias y el silencio puede ser tan mortal como una bala. Nunca se supo oficialmente qué pasó en esa madrugada de 1948 en el rancho La Esperanza.
Los documentos que podrían haberlo confirmado se convirtieron en cenizas, los testigos mantuvieron sus secretos, y los protagonistas se llevaron la verdad completa a sus tumbas. Pero en Jalisco, en los pueblos donde las familias siguieron trabajando sus tierras sin saber lo cerca que habían estado de perderlas, a veces los campesinos más viejos cuentan una historia extraña sobre la noche en que Jorge Negrete salvó a México cantando una canción que nadie más pudo escuchar. Y cuando los nietos preguntan si la historia es verdadera, los abuelos sonríen y responden lo que siempre han respondido cuando las preguntas son demasiado grandes para respuestas simples: en México, muchacho, las mejores historias son las que nunca se cuentan completamente. Porque al final, la verdad más importante no es lo que pasó exactamente esa noche en el rancho de Castellanos, sino lo que esa noche demostró, que incluso en los momentos más oscuros, cuando el poder parece absoluto y la resistencia imposible, siempre existe la posibilidad de que un hombre común encuentre el valor para hacer algo extraordinario. Y esa posibilidad, esa llama pequeña pero inextinguible de dignidad humana, es lo que hace que México sea verdaderamente lindo y querido.